Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Sí, en este encuentro, pues vamos a revisar em, lo que tiene que ver con la tercera actividad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ir entonces a nuestro curso, vamos a mirar allí lo referente a esta actividad de aprendizaje y algunos otros elementos para tener en cuenta. Bueno, entonces estamos ya en nuestro curso. Recordar siempre, como vengo mencionando en los otros encuentros, siempre revisar el enlace de anuncios, mirar las noticias, estar ahí atentos a los elementos que vamos publicando acerca de, pues, de las diferentes actividades de aprendizaje. Adicionalmente, tenemos el foro de dudas e inquietudes. Bueno, no han hecho allí muchas publicaciones en esta ocasión, pero entonces recordarles que existe este foro, dudas e inquietudes. Cualquier duda, inquietud que tengan, ahí estaré con mucho gusto atento para poderles apoyar en la solución de las mismas, ¿no? Recuerden que si esta información general les aparece así recogida, tienen que abrirlo y allí aparece el foro de dudas, por si acaso. Miremos nuestro cronograma, entonces estamos ya entrando a nuestra tercera actividad de aprendizaje, que es determinar una base de datos teniendo en cuenta las reglas de normalización. Básicamente esta actividad que se inició el martes 9 de septiembre, sí, vamos hasta el 15 de septiembre, de acuerdo a este cronograma. Recuerden que igual estaremos activos con todas las evidencias para entregarlas a más tardar el 21 de septiembre, sí, que es un domingo, eh, y esa es la fecha máxima en la cual estaremos recibiendo las evidencias, porque el curso lo estaremos cerrando el día 22. Entonces, esta nuestra tercera actividad de aprendizaje. Aborda el resultado de aprendizaje de describir características de una base de datos requerida por una aplicación, ¿sí? Y tenemos acá que tenemos dos evidencias: la actividad interactiva, identificar conceptos de normalización en las bases de datos, perdón, y el documento sobre aplicación de técnicas de normalización a una base de datos en una empresa. Entonces, miremos esta actividad de aprendizaje, miremos esos detalles sobre ese trabajo que tenemos que realizar en esta ocasión. Recordar que tenemos allí nuestro cronograma. Bueno, vamos a recoger aquí actividades iniciales. Ya estuvimos desarrollando la actividad número 1. Algunos siguen, están abiertos los plazos todavía para que sigan participando en las diferentes evidencias y sigan haciendo los envíos que tengan pendientes. Por ejemplo, ese foro sigue activo. Miremos acá. El día de hoy Oscar hizo un aporte. Bueno, ahí han ido respondiendo sus mensajes y evaluando las evidencias que han venido entregando. Recordar revisar el libro de calificaciones. Ese libro de calificaciones acá, que lo encuentran a mano izquierda en el menú del curso. Allí pueden mirar el estado de las entregas que han realizado en el curso. Recuerden que si tienen una D, es que no aprobó la evidencia y por lo tanto, entonces deberá entregar las correcciones, los ajustes necesarios para poder aprobar. Para eso, yo les dejo allí la retroalimentación sobre las entregas que han realizado, de tal manera que con eso ustedes puedan avanzar, ¿vale? Lo mismo pasa en el foro. En el foro yo les respondo los mensajes, les comento indicaciones generales y además allí de una vez le aparece evaluado de acuerdo a la entrega que ha realizado. También avanzamos por la actividad de aprendizaje 2. Quiero recordar acá que en esta actividad de aprendizaje se trataba de hacer un modelo conceptual de una base de datos, ¿sí? Este, y para eso les entregué un video explicativo sobre cómo hacer el diseño de la base de datos utilizando un diagrama entidad-relación. Y en ese video pues se explica paso a paso cómo hacer el ejercicio que también tienen que hacer como evidencia al entregar el taller de desarrollo de componentes. Sí, bueno, eso ya lo tocamos en la sesión anterior. También les entregué una presentación con algunos tips allá y elementos importantes a tener en cuenta, hablando
todos los conceptos relacionados con bases de datos, mirando incluso con algunos videos allí de soporte eh, que pueden ver ingresando a la presentación, ¿sí? O sea, pues en la presentación está el slide, le dan clic allí y él abre el videito correspondiente para que ustedes lo tengan ahí y puedan revisar y profundizar sobre todo en esto que es la construcción de las bases de datos, ¿no? Y llegamos entonces a la actividad 3, ¿vale? Bueno, me faltó mencionar que la actividad 2 también tiene que entregar un cuadro comparativo sobre los conceptos de las bases de datos, sobre los diferentes tipos de bases de datos y los diferentes tipos de datos. Si ustedes ven en la presentación, les dejé allí alguna información específica sobre los diferentes tipos de bases de datos y también encuentran elementos sobre que les permite también avanzar en la construcción de ese cuadro comparativo, ¿no? Entonces, revisar la información para que con eso ustedes puedan precisamente avanzar. Aquí está el cuadro de tipos de datos según las bases de datos, que también es un insumo que les sirve para esa evidencia. Lo menciono porque he estado revisando algunos y pues entregaron algunas otras cositas, pero no tuvieron en cuenta esa información. Ahora sí, voy a la actividad 3. Mencionar, tenemos nuestra guía de aprendizaje, vamos a revisar nuestra guía de aprendizaje y por supuesto tenemos también los materiales de formación, ¿sí? Material de formación y las evidencias que van a presentar, ¿vale? Entonces, vamos a la guía. Nuestra guía de aprendizaje, entonces, donde, como ya mencionaba, esta actividad aborda el resultado de aprendizaje, describir las características de las bases de datos requeridas por una aplicación y bueno, aquí hacemos la presentación sobre lo que son em, las temáticas necesarias y que se abordan en esta actividad, lo de normalización de bases de datos, conceptos de redundancia y duplicidad, fundamentos para normalizar bases de datos, sobre lo que son los sistemas de gestión de bases de datos y un poco más sobre lo que es el modelo entidad-relación. Bueno, aquí es la invitación a revisar esas temáticas, ¿no? ¿Qué propone la actividad? Entonces, la actividad es poder determinar una base de datos, diseñar, digamos, una base de datos teniendo en cuenta reglas de normalización. Para ello, lo primero que debemos hacer y que se propone dentro de nuestra guía es reconocer por qué es importante la normalización de una base de datos. ¿Por qué es importante? Entonces, hacer consultas sobre el concepto de normalización y poder determinar cuál es la importancia de ese concepto. Eh, es, las reglas de normalización básicamente lo que nos presentan es una mejor forma de hacer el diseño de la base de datos teniendo en cuenta la eliminación de redundancia en los datos y la mejor distribución de los mismos a la hora de nosotros constituir lo que son las diferentes tablas y los diferentes elementos que vamos a tener, digamos, al construir y al desarrollar la base de datos como tal. Importante que para revisar esto, los invito a que revisen el material de estudio. En el material de estudio aparecen lo que son las reglas para la normalización de una base de datos. Vamos a abrir este material, voy a abrirlo acá en una ventanita nueva. ¿Sí? Ustedes pueden ver la versión multimedia, voy a ver el descargable. Aquí está regla para normalización. Y aquí está, entonces, ¿qué es la normalización? ¿Cuáles son las reglas de normalización? Las tres formas normales que se llaman, su primera forma, segunda forma y tercera forma normal. Y qué es el modelo entidad-relación, o que ese concepto pues ya lo venimos revisando desde antes a través del material multimedia que les había compartido. Entonces, revisar esto nos permite entender qué es la normalización y cuáles son esas reglas para establecer que una base de datos está normalizada, es decir, que primero cumple la primera forma normal, ¿sí? O sea, que se garantice que todos los campos sean únicos, ¿sí? De tal manera que, digamos, para cada tabla tenga una llave primaria principal y que no hayan datos
que de alguna manera se repitan dentro de los diferentes campos, ¿sí? También la segunda forma normal, entonces nos explican el eliminar dependencias funcionales y dependencias transitivas, de tal manera que en una tabla todos los campos dependan de su llave principal, ¿sí? Y no de otros campos, y si es el caso, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sí? Y la tercera forma normal, que existen atributos, eh, digamos, que tienen bueno, está relacionado con lo mismo que decía, que las claves, que dentro de los atributos hayan claves que no sean primarios, hayan campos de otras tablas que resulta ser las claves y campos que dependan de ellos. Entonces aquí este campo depende de código de carrera, no de código del estudiante en la tabla estudiante, por lo tanto no cumple la tercera forma normal, entonces eso nos llevaría a crear otra tabla que sería la carrera, ¿vale? Bueno, eso está explicado acá. Cada una de las formas normales. Es importante revisar lo que es revisar el modelo entidad-relación también en detalle, ¿sí? Algo que ya en el video previo que les he compartido en la actividad 2 se explica, pero acá, además de este material, quiero comentarles que nuevamente les he dejado un ejemplo de cómo crear un modelo un modelo relacional partiendo de entidad-relación. A partir del modelo entidad-relación, cómo crear un modelo relacional. Y acá en este video, pues entonces van a ver también cómo se hace la normalización de la base de datos, cómo tener en cuenta esos campos para que efectivamente ustedes puedan desarrollar todo el ejemplo, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho la revisión también de este material multimedia, donde está explicado cómo hacer ese trabajo de construir el modelo relacional. Entonces, una vez nosotros hemos podido revisar ese material de estudio, pues pasamos a hacer la actividad interactiva sobre identificar los conceptos de normalización. Esto es una actividad que básicamente nos presenta un, unas preguntas que hay que ir respondiendo sobre los aspectos más relevantes de la normalización, ¿vale? Entonces, miremos la actividad un momentico, abrimos este que dice es con evidencia, actividad interactiva. Denme un segundo y me cambio al rol de aprendiz para que la vean como ustedes la ven. Entonces, perdón, estamos acá. Vamos a mirar esta actividad interactiva. Entonces le decimos entrar a la actividad interactiva. Él nos carga acá una multimedia, nos da las instrucciones, ¿sí? De lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí, pues básicamente es que estudiemos primero el material de formación y seguimos avanzando acá en esta página de instrucciones y nos explican, bueno, lo que es el concepto de normalización y que debemos ir seleccionando las respuestas adecuadas, correctas a cada una de las preguntas que nos presentan, ¿sí? Entonces cerramos las instrucciones y nos salen las preguntas, ¿sí? Entonces aquí nos preguntan, no voy a mirar, voy a hacer el ejercicio rápidamente, ¿sí? En, para contestar, entonces uno señala la respuesta, la que considera es correcta, y le dice verificar, y aquí le dice si le quedó mal o le quedó bien, ¿vale? Entonces, en el caso que me quedó mal, lo siento, entonces me manda a repasar el material de formación y tengo que nuevamente intentar responder para poder aprobar. Para poder aprobar debo sacar más de 70, o sea, 7 de todas las preguntas deben estar correctas. Puedo volver a comenzar, o sea, es decir, yo puedo recargar la página. Sí, bueno, en este caso se me salió acá, denme un segundo. Pueden recargar la página e ingresar nuevamente a la actividad. Le da las instrucciones y nuevamente salen las preguntas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta este, para que con eso podamos avanzar. Entonces, damos la clic en la respuesta, le damos verificar y si es correcta me da el chulito, ¿sí? Y me permite avanzar hacia la siguiente pregunta, ¿vale? Y así avanzamos en las demás, ¿vale? Tener en cuenta eso. Señalo la respuesta
Señalo la respuesta, le doy verificar. Si está correcta, entonces me señala el chulito y avanzo, ¿vale? Bueno, y así sucesivamente, bueno, no la vamos a hacer toda acá porque es una actividad que tienen que hacer ustedes. Listo. Esa es la actividad de apropiación de conocimiento. Una vez que termino, cuando termino toda la actividad, él me dice si aprobé o no aprobé y le damos avanzar y ya con eso queda el registro de la actividad en plataforma. ¿Listo? Hay que aprobarla, ¿no? Para poder avanzar. La guía también nos presenta, aparte de la actividad interactiva, la siguiente actividad que es la de transferencia de conocimiento, ¿sí? Este, entonces, aquí tenemos que hacer una aplicación sobre la técnica de normalización de una base de datos en una empresa, ¿sí? Eso es un ejercicio que se nos propone donde, deme un segundo, por favor. Entonces, aquí lo que se dice es que eh, tenemos que hacer el diseño y normalización de una base de datos. Para ello, ¿sí? Hay que seguir las instrucciones acá, donde en, en efecto lo que nos están pidiendo, ¿sí? Em, es que apliquemos las reglas de normalización de acuerdo al ejercicio que hemos realizado previamente. Entonces, nosotros hicimos un diseño de base de datos del Colegio San Jorge, lo hicimos en la actividad número 2. Entonces, ahora es agarrar ese diseño de la base de datos y aplicarle las reglas de normalización. ¿Vale? Entonces, basado en ese ejercicio, ustedes tienen que hacer el proceso para hacer la normalización de esa base de datos. Y en el mismo documento donde hago la normalización, tienen que responder los interrogantes que están al inicio de la guía de aprendizaje. Nos referimos a las preguntas de el concepto normalización, cuál es la importancia de la normalización y cuál es su aplicación en las bases de datos. Entonces son esos tres conceptos, tres preguntas que están allí inmersas en esa actividad de reflexiones. ¿Qué es normalización? ¿Cuál es la importancia de la normalización? ¿Y cuál es su aplicación en la base de datos? Em, Hacemos entonces la aplicación de las reglas de normalización sobre la base de datos del Colegio San Jorge, que la desarrollamos en la actividad 2. Contestamos las preguntas que nos proponen la actividad de reflexión y con eso hacemos la construcción del informe y lo enviamos a través de la evidencia correspondiente, que es la que tenemos acá. Documento aplicar la técnica de normalización de una base de datos en una empresa. Agregar entrega y hacemos allí la entrega del documento correspondiente. Importante, aquí cuando ustedes están haciendo la entrega, cuando están revisando para hacer la entrega, van a encontrar que acá está la descripción de la evidencia, que nuevamente explica lo que tienen que hacer, ¿sí? Explica lo que tienen que hacer y además está acá el instrumento de evaluación respectivo, ¿no? Que nos dice de qué manera vamos a hacer la evaluación de este informe, ¿sí? Que es la manera como se evalúa el informe. Básicamente, la idea acá es demostrar conocimientos sobre la normalización, desarrollar el documento de aplicación de reglas de normalización a la base de datos del Colegio San Jorge, dar solución a la actividad sobre la reflexión sobre la importancia del concepto de normalización en una base de datos, aplicar lenguaje técnico y presentar la evidencia en los tiempos correspondientes, ¿vale? Entonces, eh, tenerlo en cuenta, el instrumento de evaluación también y la descripción de la evidencia para hacer su entrega adecuadamente. Si revisamos la guía, sí, ya los otros elementos que nos comentan acá, pues es un resumen de las evidencias a presentar y todo eso lo que tratamos de hacer y evaluar es que se pueda describir y organizar una base de datos utilizando reglas de normalización, ¿vale? Encontramos un glosario y algunos enlaces complementarios o de información complementaria para poder avanzar en el desarrollo
de esta guía y por ende en la construcción de las dos evidencias mencionadas, que son tanto la actividad interactiva, identificar conceptos de normalización en la base de datos, como el informe sobre aplicar la técnica de normalización a la base de datos. Recordar, bueno, también está disponible la actividad 4 para quienes van avanzando, que es básicamente un ejercicio de estudio de caso, ya explicaremos, pero aquí se propone un estudio de caso en el cual tienen que hacer nuevamente como el diseño de la base de datos y aplicar reglas normales para los que quieran ir avanzando. Esto lo revisaremos la semana entrante y recordar que allí tenemos las grabaciones de las sesiones en línea que hemos realizado previamente para que puedan consultarlas. Y esto, en resumen, pues es lo que vamos a desarrollar en esta nuestra actividad de aprendizaje 3 del curso, esperando con esta explicación que puedan avanzar en forma positiva. Muy recomendado revisar tanto el video, si no lo han revisado, de la actividad 2, de cómo hacer el diseño de la base de datos utilizando un diagrama antirrelación, y ahora el video de la actividad 3 de cómo crear un modelo relacional a partir del modelo entidad-relación. Espero entonces que puedan seguir avanzando. Yo voy evaluando las evidencias que me han enviado. Bueno, que no se pudieron conectar al encuentro, pero queda allí la grabación para su consulta y que con esto puedan avanzar en forma positiva en el curso. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.